Ya. Buenas tardes, con quienes nos observan. Nos encontramos con la psicóloga María Fernanda Morales, que se dedica a la psicología clínica desde hace 17 años. Psicóloga, es un gusto tenerte en este espacio de entrevista. En nombre de la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y en particular de la Cátedra de Psicopatología, le hago extenso el agradecimiento del neuropsicólogo clínico Santiago Poveda por su colaboración en la presente entrevista. A continuación, le haré una serie de preguntas relacionadas con el tema de trastornos neuróticos y disociativos y sus implicaciones en el ámbito laboral de su ejercicio profesional. Entonces, ahora sí podemos comenzar con las preguntas. ¿Cómo podemos proceder adecuadamente si estamos en presencia de alguna persona con una crisis inesperada causada por un trastorno de angustia? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la entrevista. Para mí es muy grato acompañarles en sus actividades académicas y en lo que pueda fortalecer su aprendizaje. Estoy muy gustosa en colaborarles. Bueno, para iniciar en la pregunta que tú me haces el día de hoy, vamos a recordar un poquito lo que es una crisis de angustia, ¿no es cierto? Es un breve periodo de angustia, de ansiedad o de miedo extremo que empieza repetitivamente o repentinamente, acompañado por síntomas físicos y emocionales, ¿no? Hay que reconocer que también estos síntomas son muy breves, puede parecer por un lapso de 10 minutos, puede desaparecer de manera inmediata, que tal vez el terapeuta o el médico o la persona que acompaña al paciente no la perciba. Pero cuando nosotros nos encontremos con una persona que está pasando esa crisis de angustia, es importante primero empezar a reconocer los temores infundidos, ¿no? Tenemos que responder con una respiración lenta y controlada o con unas técnicas que favorezcan a la persona que está sufriendo de esta crisis con una relajación. A medida que va pasando esta crisis, nosotros tenemos que hablar con el paciente o con la persona que sufre de estas crisis de angustia. Primero, con una terapia explicativa, ¿no? Tenemos que explicarle a la persona qué es lo que está pasando de manera que ella busque ayuda. Podemos ayudarle con una respiración profunda, podemos bajar la tensión con una terapia respiratoria, con manejar un poquito lo que sería el pensamiento, pero lo importante es que la persona tiene que buscar ayuda. Necesita una psicoterapia, una terapia de exposición, una terapia de inmersión, una exposición graduada hacia la miedo, fobia o lo que esté ocasionando, en este caso, la crisis de angustia, una terapia de apoyo explicativa. En algunos de los casos también se puede recomendar a lo que sería un psicofármacos, con lo que sería un psiquiatra, un neurólogo, animarle a que comente, a que converse acerca de sus sensaciones, de sus emociones, actividades expresivas, técnicas de relajación y ayuda profesional, que eso es lo más importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se podría diferenciar el estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático? Bueno, nosotros cuando hablamos de estrés, sabemos que es una tensión muy fuerte que el paciente o la persona está pasando. Los dos trastornos tendemos un poco a confundirlos porque el estrés agudo comienza de una forma típica inmediatamente después de haber ocurrido un trauma. Tiene una duración de 3 días a un mes aproximadamente de lo que se habla en la literatura, ¿no? Y el estrés postraumático tiene una duración de un mes y puede ser la continuación del estrés agudo. Y este se puede manifestar incluso hasta 6 meses o un tiempo prolongado después del trauma. Esto viene con problemas fisiológicos, problemas emocionales, viene acompañado de sueños intrusivos y viene a generar que el paciente sienta miedo y sensaciones de angustia frente al estrés. Entonces, tal vez yo lo que les diría que para poder identificar o para poder diferenciar, tendríamos que orientarnos un poquito en el proceso del tiempo que el paciente está sufriendo el tipo de estrés. Perfecto. Y bueno, hablando un poquito más acerca de lo que ha pasado durante un año, esto del confinamiento, ¿cuál ha sido el trastorno neurótico que usted considera que fue más frecuente durante todo ese lapso de confinamiento total? Bueno, dentro de lo que sería la literatura, lo que hemos encontrado como
como artículos científicos, investigaciones que se están presentando en diferentes características o bibliotecas virtuales, pues encontramos, y en la consulta particular también te podría decir, he encontrado muchas personas con crisis de ansiedad generalizada, hemos encontrado personas que han sufrido de TOC por el mismo hecho de lavado de manos, del miedo al contagio y de todas las situaciones que estamos viviendo como precaución, se ha generado conductas incluso a veces insistentes en el paciente que han generado fobias, TOC y ansiedad generalizada. Estos son los 2 o 3 trastornos neuróticos que yo he podido encontrar y localizar dentro de lo que es el proceso de pandemia, en lo que sería el inicio de la pandemia y hasta el momento actual, ¿no? La persona sufre de mucha ansiedad generalizada. Y en el caso de la amnesia disociativa, hablando que es un mecanismo de defensa ante algún suceso traumático o estresante, ¿cómo se podría abordar un tratamiento sin desencadenar este suceso impactante por el cual hubo esta pérdida de memoria? Ujú. Bueno, tenemos que hacer una muy buena valoración para encontrar el motivo o el proceso de la amnesia disociativa dentro de lo que sería la valoración del paciente. Es muy importante manejar la terapia de conversación con el paciente para ir evaluando en sí los procesos de pensamiento, los recuerdos que el paciente lo va disminuyendo y el motivo por el cual tenemos que dar un asesoramiento psicológico adecuado. Si es también recomendable tal vez el proceso de psicofarmacología, pedir una interconsulta, una valoración con un especialista en lo que sería psiquiatría o neurología en el área de salud mental. ¿Sí? Consiste en hablar sobre el trastorno, hablar sobre los problemas, llegar al fondo, ¿no? Dar una especie de terapia de apoyo, una especie de manejo acerca de sus recuerdos, qué es lo que está él olvidando, qué es lo que se está manteniendo y mantener lo que sería la seguridad en el proceso, que el paciente tenga confianza contigo. Eso es muy importante para nosotros ir generando también el proceso terapéutico. Hay que también manejarnos a ver si hay un proceso de daño cerebral. Dentro del daño cerebral nosotros podemos encontrar que existen afectaciones a niveles del sistema límbico, el cual podría controlar lo que son, ustedes saben que controlan lo que es emociones y recuerdos. Por ahí también es importante la interconsulta con el departamento de psiquiatría para ayudar a una mejor evaluación y diagnóstico. Bien, y como última pregunta es, en caso de que alguno de los integrantes de una familia padezca de un trastorno disociativo, ¿qué información se le debería brindar a la familia para la convivencia y seguridad interna del hogar? Bueno, es recomendable primero la terapia informativa hacia los pacientes y la terapia informativa hacia el familiar. Cuando nosotros hablamos de terapias o psicoterapias, no solamente es el manejo con el paciente que estamos teniéndole como evaluador, orientador o evaluador, sino también dentro de eso se debe incluir a la familia, ¿no? Como un proceso sistémico. Eh, los cuidados adecuados es mantener cuidados en el ambiente familiar, evitar dejar solo al paciente, ¿no? Tenemos que mantener siempre al paciente acompañado, ya que recordemos que habrá lapsos o momentos en que el paciente va a olvidar ciertas situaciones o circunstancias importantes, entonces el paciente debe estar en lo posible acompañado. Los pacientes deben mantenerse con cuidados, manejado tal vez recordatorios en el teléfono, tanto para los familiares como para el paciente, en lo que sería el manejo de cuidados de si es que el paciente toma medicamentos, tal vez un recordatorio o una alarma para el asunto de cuidados, aseo, para la alimentación, para ir manejando un poco el sistema de orientación del paciente a lo que él debe hacer. También tenemos que evitar que las puertas estén cerradas o que tengamos llaves. El paciente debe mantener las puertas abiertas. Si el paciente sale fuera de casa, tal vez sin algún acompañante, debemos que tener los números de las personas familiares. Podemos tener también hay ahora pulseras o placas en donde están los nombres de los familiares y el número de teléfono donde le puede localizar en el caso de la
que la persona se encuentre tal vez extraviada. No debemos cambiar los lugares de casa, por ejemplo, la habitación, no debemos hacer cambios porque el paciente los mantiene en una estructura fija, entonces eso genera también ansiedad y preocupación en lo que sería nuevos recuerdos que el paciente puede empezar a mantener. Entonces hay que bajar la ansiedad, hay que mantener un apoyo familiar también. Hay que también tener tal vez cerca del teléfono, la refrigeradora, un lugar cercano, teléfonos también de las personas que están a cargo del paciente en el caso de que sea necesario. Son ayudas técnicas que se puede utilizar dentro de casa y las pequeñas recomendaciones que se puede dar a los familiares para que el paciente sea mejor manejado, mejor tratado y que no generemos ansiedad con ningún tipo de cambios que se puede presentar en el paciente. Bueno, esas fueron todas las preguntas por parte de la psicóloga María Fernanda Morales. Espero que esta información sea de su ayuda y muchísimas gracias una vez más por compartir este espacio. Listo, muchas gracias.